Bienvenidos, vamos a resolver el examen de la convocatoria oficial de EBAU de Madrid 2023-2024 de la asignatura Historia de España. Las instrucciones del examen nos dicen lo siguiente. Hay una primera parte, titulada Cuestiones, que nos dice responda a cuestiones, como máximo a elegir entre las 8 que componen las preguntas A1 y B1. De manera orientativa, se recomienda una extensión máxima de unas 10 líneas por cuestión. La siguiente parte, la fuente histórica, nos dice elija una de las fuentes, preguntas A2 o B2 y responda a las preguntas. Se sugiere una extensión máxima de unas 25 líneas repartidas entre las dos, unas 5 líneas la primera y unas 20 líneas la segunda. Tema o análisis de texto, es una tercera parte en la que nos dice elija entre el tema y el análisis de texto A3 o B3 y responda a las preguntas. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En el caso del análisis de texto, siempre a título se sugiere distribuirlas de la siguiente manera: 20 líneas para contestar a las dos preguntas, 5 para la primera y 15 para la segunda, y unas 30 para responder a la cuestión sobre el contexto histórico del texto. Bien, nosotros aquí vamos a responder a todas las cuestiones, aunque haya cierta optatividad, vamos a responder a todas, y lo vamos a hacer de una manera un poquito esquemática para hacer más dinámico este vídeo, aunque en el examen tenéis que responder de una manera redactada, de una manera fluida, con un texto bien coherente y bien cohesionado y bien estructurado. De la parte A, la primera pregunta, breve, nos dice los pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos mediterráneos. Bien, como decimos, deberéis responder de una manera redactada, de una manera fluida. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más esquemática. Y la información que debería haber en la respuesta sería la siguiente. Los primeros pobladores de la península datan de hace 800.000 años y fue el Homo antecesor, que es el antecesor de los primeros europeos, ¿no? Los fenicios fundaron algunas colonias y como centros comerciales en el sudeste de la península, como Gadir, que es la actual Cádiz. Los griegos llegaron alrededor del siglo VIII a.C. y fundaron enclaves como Ampurias y Mainaque. Los cartagineses llegaron entre los siglos IV y V a.C., absorbiendo a los fenicios y continuando su labor colonizadora. Fundaron colonias en Almería e Ibiza. Tartesos fue una enigmática civilización que existió en la región del suroeste de España y sur de Portugal, aunque su cronología no se conoce con exactitud. Desde inicios del siglo V a.C., como consecuencia de las influencias externas, la península se dividió en dos zonas culturales. Por un lado estaban los pueblos íberos, bastetanos, turdetanos, layetanos, que subsistían con una economía basada en la agricultura, y en la zona norte peninsular estaban los celtas, con varios grupos como los vacios, carpetanos o lusitanos. La segunda pregunta, de la parte A, nos dice Al-Ándalus, evolución política. Pues bien, la información que debería contener nuestra respuesta podría ser la siguiente. En el 756, Abderramán I fue desterrado de Bagdad por los abasíes y llegó a la península ibérica, donde funda el Emirato de Córdoba. En 1929, Abderramán III se proclamó califa y funda el Califato de Córdoba. Este es el periodo de esplendor cultural del Al-Ándalus. Almanzor fue un jasif o primer ministro que suplantó al califa Hisán II. Después de la muerte de Almanzor, los conflictos entre facciones rivales acabaron con el califato y terminaron en 1031, cuando una revolución que derrocó al último califa Hisán III y Al-Ándalus se dividió en varios reinos de taifas. Los reinos de taifas es una época del Al-Ándalus, y en 1085, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla, los musulmanes pidieron ayuda a los almorávides, musulmanes ortodoxos que fundaron un gran imperio en el norte de África. Por último, el reino de Nazarí de Granada sería el último reducto de la presencia de musulmanes en la península. Termina con el sultán Boabdil en 1492, con la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. La tercera pregunta, de la parte A, nos dice los reyes católicos, unión dinástica e instituciones de gobierno, la guerra de Granada. Pues bien, la información que debería contener nuestro texto es la siguiente.
El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón dio lugar a la unión dinástica. Era una monarquía compuesta donde no hay una integración de los distintos reinos, ya que cada reino mantuvo sus cortes y sus instituciones políticas. Potenciaron el papel y la creación de diferentes consejos, como el de Castilla, el de Aragón, el de Hacienda o el de órdenes militares. La Santa Hermandad, que actuó contra el crimen en los caminos, era una especie de policía. Capitanes generales, los gobernadores, merinos, adelantados, virreyes, que se encargaban de representar a la monarquía en los territorios que se conquistaron en América. Consiguieron del Papa el regio patronato, por el que los cargos de la Iglesia en los reinos de España eran elegidos por el Papa, pero una lista era propuesta por los reyes, lo que les aseguraba la lealtad del alto clero. Implantación del Tribunal de la Inquisición, o Santo Oficio. La Inquisición juzgaba a los cristianos que se apartaban de la ortodoxia y a los conversos que practicaban en secreto la religión judía, los falsos conversos. En cuanto a la Guerra de Granada, cabe decir que se prolongó durante 12 años, en los que se emplearon tanto acciones militares como la diplomacia. Los reyes católicos aprovecharon una lucha interna entre el sultán actual y su hijo Boabdil I para hacerse con el reino. Finalmente, los reyes católicos se hicieron con el último territorio dominado por los musulmanes en la península ibérica, el reino de Granada, en las provincias actuales de Almería, Málaga y Granada. La cuarta pregunta nos dice las reformas borbónicas en los virreinatos americanos. Bien, la información que debería contener la respuesta podría ser la siguiente. Durante el reinado de Carlos III, el gobierno se reconstituyó para excluir a los criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América, que estaban monopolizando posiciones claves del gobierno colonial. Se formó una sociedad de gestión panamérica y se interrumpió la venta de cargos. Para hacer más efectivo el control, se crearon nuevos virreinatos. La posición de la Iglesia se debilitó, los jesuitas fueron expulsados y se creó un ejército permanente y se permitió la entrada de mestizos y criollos. La carga tributaria también aumentó y el monopolio se extendió a productos como el tabaco o el alcohol, con razonable resentimiento de los criollos indígenas por soportar los impuestos. Esta situación dio lugar a levantamientos y manifestaciones de protesta. Las medidas comerciales intentaron convertir a la América española en un centro de exportación de materias primas e importación de productos industriales españoles, de acuerdo con el mercantilismo imperante. Este comercio colonial aumentaría los ingresos del Estado, ya que esto requeriría la eliminación de la competencia extranjera, el cese de la industria en las colonias y el monopolio de Sevilla y Cádiz. Se trasladó la casa de contratación a Cádiz, permitiendo nuevos puertos españoles. Se persiguió el contrabando y la injerencia comercial de otros países. Bien, la siguiente cuestión se refiere a la fuente, es el apartado fuente. En este caso, se nos da un mapa que refleja el censo de la población de España según el recuento de 1860 de la Junta General de Estadística. Bien, sobre este mapa que tenemos aquí, podemos observar que hay unos puntos grandes en Madrid, Barcelona, en el Levante y en el sur de la península. Pues bien, nos dan una serie de preguntas que tenemos que responder. La primera dice así: explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y atendiendo al siguiente documento, y la puntuación máxima es de 0,5 puntos. Pues bien, podemos decir que se trata de un mapa temático, una fuente estadística, que refleja los núcleos urbanos con mayor densidad de población de España en la segunda mitad del siglo XIX. Las regiones con mayor número de habitantes en el mapa, como decíamos, son las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la zona de Levante. La segunda pregunta sobre el mapa nos dice: relacione los datos con las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX, la evolución de las ciudades. Puntuación máxima 2 puntos. Podemos decir que el siglo XIX fue un periodo de transformación entre una economía agraria propia del antiguo régimen, que sabemos que es la sociedad estamental y la monarquía absoluta, y una economía capitalista e industrializada. Se tendió hacia una sociedad capitalista e industrializada. Persistencia de estructuras económicas arcaicas junto a focos aislados de desarrollo, siendo lo más característico del caso de España la lentitud de los cambios.
fue una industrialización muy lenta. La agricultura continuó siendo la actividad económica fundamental del país, pero la desigual distribución de la tierra, la falta de innovación, la tecnología y la baja productividad agrícola hicieron imperativa la adopción de medidas en el sector agrícola. La propiedad de la tierra en España estaba en gran parte en manos de la nobleza y la iglesia. Los nobles, gracias al mayorazgo, es decir, privilegios, no podían vender o traspasar sus bienes, sino que tenían que transmitir todo al primogénito. Como resultado, la tierra quedaba inmovilizada, convirtiéndose en las llamadas tierra de manos muertas. Los municipios también poseían tierras derivadas de concesiones reales. Eran bosques o tierras secas que se dividían en tierras comunales y tierras privadas que se alquilaban a particulares. La superficie disponible era escasa y cara. Una solución a este problema fue la aplicación de medidas que implicaban la expropiación estatal de tierras eclesiásticas y comunales para su venta a particulares en subasta pública. Por otro lado, en 1836 se abolieron los mayorazgos. A finales del siglo XIX se llevaron a cabo varios procesos de desamortización, las famosas desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz. La de Mendizábal comenzó debido a la situación crítica del país. Se trataba principalmente de sanear la hacienda, financiar la guerra civil carlista y ganar partidarios para la causa liberal. Incluyó la subasta de terrenos confiscados a la iglesia. Más tarde, la de Madoz comenzó en el bienio progresista e incluyó terrenos de la iglesia y propiedades municipales sin vender. La situación financiera y política no era tan mala, por lo que el plan no solo era reducir la deuda pública, sino también crear la infraestructura para modernizar la economía. Como resultado de la confiscación, se cultivaron grandes extensiones de tierra, pero las familias más poderosas mantuvieron igualmente su fortuna. La desaparición de bienes colectivos provocó el empobrecimiento de las comunidades y el asentamiento de agricultores pobres en tierras baldías. Se creó un sistema político de oligarquía campesina que ejerció el poder político y económico durante mucho tiempo. En cuanto a la Revolución Industrial Española, se produjo más tarde que en otros países europeos y no alcanzó las mismas cotas de desarrollo. Durante el reinado de Isabel II comenzó en un periodo de expansión económica a nivel mundial y cierta inmovilidad política. Algunos factores del retraso de la industrialización fueron los siguientes. La burguesía prefirió hacer inversiones a corto plazo en sectores industriales de rápido rendimiento, como los ferrocarriles, en lugar de sectores industriales más básicos como la siderurgia. Dependencia técnica o económica de extranjeros. La buena situación de la inversión en España benefició a capitalistas extranjeros, primero inversores franco-belgas y luego británicos. Falta de carbón y materias primas. Conflictos en las políticas económicas de los partidos. Se intentó transformar la vieja estructura económica en una nueva estructura económica basada en el desarrollo del comercio y la industria, pero no se alcanzaron los resultados deseados. España era un país puramente rural, dedicado fundamentalmente a la agricultura y la ganadería. La población urbana era alrededor del 24%. Se adoptaron paulatinamente los cambios industriales y las ciudades experimentaron un aumento debido al éxodo rural de muchos campesinos que buscaban una mejor vida trabajando en las fábricas y huyendo de las duras condiciones de vida en el campo. Como resultado de su historia, las ciudades españolas presentan una compleja y peculiar urbanización. Desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, como decimos, se produjo un crecimiento de la población en las ciudades derivado del proceso de industrialización, que facilitaba el acceso a unas mejores condiciones de vida de los campesinos, lo que ocasionó una expansión urbana de las ciudades, más allá de sus límites tradicionales marcados por la muralla. La zona de la ciudad que se extendió más allá del casco antiguo se conoce como ensanche. La mayoría de los ensanches de las ciudades españolas proceden de la época industrial. La tercera pregunta nos dice así. Es la pregunta de desarrollo de un tema. Y el tema propuesto es el franquismo, fundamentos ideológicos del régimen franquista en el contexto histórico europeo. Pues bien, la información que podemos dar es la siguiente. Al final de la Guerra Civil, se instauró en España un nuevo régimen con diversas motivaciones ideológicas, algunas cercanas al fascismo europeo. El régimen del general Franco tuvo sus raíces en las tradiciones y el pensamiento militar del siglo XIX.
unidad estatal, orden y jerarquía, combinados con un catolicismo muy fuerte, un fuerte rechazo al comunismo y todo tipo de asociaciones de izquierda. Se basaba en la autoridad personal del jefe de Estado, Franco, el caudillo, que gestiona el Estado, el gobierno, el partido único y el ejército. Se abolieron las libertades públicas y el derecho de asociación y reunión. Los partidos políticos estarán prohibidos. Las fuerzas que apoyaban el levantamiento se fusionaron en un solo partido, la Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Franco fue el líder nacional del movimiento. Todos los soldados y oficiales se incluyeron automáticamente en la Falange. Estaban prohibidos los sindicatos y las huelgas, en cambio había una organización sindical vertical, que necesariamente reunía a trabajadores y empresarios sujetos al Estado. Ejercía un control total sobre la información a través de la censura y propaganda de los principios del sistema franquista. Se estableció que España fuera un reino, aunque sin un rey efectivo, y que el jefe del Estado, Franco, ejercía de regente vitalicio. Su sucesor debía ser Juan Carlos I, heredero al trono de la dinastía Borbón. El régimen depende del ejército, las fuerzas de seguridad y sobre todo de la Iglesia. Confesionalidad católica del Estado, estricto orden social con especial protección de la familia y la propiedad privada. En la parte B, la primera pregunta breve nos dice la monarquía visigoda. La información que podemos dar es la siguiente. Los visigodos llegaron a la península en el 416. La unificación se consolidó bajo el reino del rey Leovigildo en el año 585 al derrotar a los suevos y redactar el llamado Código de Leovigildo, por medio del cual se establecen los derechos de los ciudadanos hispano-romanos y los godos, considerándose como miembros de un mismo pueblo, el godo. La unificación religiosa llegará con el rey Recaredo, que renunció del arrianismo y se convirtió al cristianismo en el 589 a través del Tercer Concilio de Toledo. El rey estaba respaldado por una serie de organismos de gobierno, entre los que destacaban el Aula Regia y los concilios de Toledo. El rey Recesvinto promovió una ley para unificar el reino. Esta fue el Liber Ludiciorum, o Fuero Jurgo. Los reyes visigodos eran elegidos. El título no era hereditario, lo que daba lugar a conflictos sucesorios. Los reyes tenían el poder para acuñar moneda, impartir justicia y también convocaban los concilios. El poder del monarca concentraba el poder político, legislativo y judicial, aunque estaba limitado por la nobleza y el control de la Iglesia en las funciones de gobierno. El monarca contaba con el apoyo de varias instituciones, el Oficium Palatino, Aula Regia o los concilios de Toledo. La segunda pregunta nos dice la Baja Edad Media en las coronas de Castilla y de Aragón y en el Reino de Navarra. Bien, podemos responder de la siguiente manera. En Castilla, el rey gozaba de más poder que en Aragón. El rey vio una consolidación de su poder en un texto de constitución introducido por el rey Alfonso X. Esta monarquía absoluta se consolidó en el ordenamiento de Alcalá y después en las Cortes del Real de Olmedo. A través de estas vías, la monarquía logró centralización integral de la administración, mejorando la tesorería mediante la creación de nuevos impuestos, el comienzo de las instituciones armadas permanentes. Así el monarca cortó la dependencia de los militares de la nobleza. Un reino unificado y centralizado. Destacaron las Cortes, cuyas decisiones no tenían fuerza legislativa vinculante. A nivel local, el principal instrumento de control de la monarquía sobre los municipios era la imagen del corregidor, que se convertía en el representante permanente del rey en las ciudades principales. Surge en Castilla una monarquía centralizada, núcleo de la monarquía católica. La corona de Aragón no es una monarquía absoluta. Los poderes del rey eran limitados por las leyes y costumbres del país, y el rey prometía mantener un acuerdo con sus vasallos, la nobleza y el clero, a través del parlamento. De esta forma, las cortes de los diferentes reinos ejercían un fuerte control sobre la monarquía, limitando su poder e impidiendo cualquier pretensión de autocracia. La corona de Aragón estaba formada por 3 jurisdicciones, la de Cataluña-Mallorca, Aragón y Valencia, cada una con sus propias leyes, tribunales e instituciones. Existen importantes diferencias entre ellos. El monarca debe prestar juramento ante el trono durante la ocupación. En Aragón, la estructura política feudal se basó en el pacifismo y la confederación de reinos que se prolongó hasta el siglo XVIII, lo que impidió la formación de una monarquía unificada.
Por su parte, el reino de Navarra disfrutó de un importante fuero común que fue afinado por los sucesivos monarcas. Las últimas cortes fueron muy activas durante los siglos XIV y XV. La tercera pregunta nos dice sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y XVII. Bien, el siglo XVI fue un siglo de crecimiento, aunque en las últimas 2 décadas ya había señales de agotamiento. Sociedad estamental formada por los estamentos de nobleza, clero y tercer estado. La economía era prácticamente rural, cultivos de trigo, vid y olivo, también ganadería. De las colonias americanas llegaron en abundancia metales preciosos. Por un lado causó inflación y empobreció a los más pobres, pero por otro permitió a la corona mantener su férrea política exterior y sus posesiones imperiales. Los monarcas fueron Carlos I y Felipe II, los llamados Austrias Mayores. El siglo XVII fue un siglo de crisis global. Se sucedieron sequías, inundaciones que arruinaron frecuentemente las cosechas, lo que provocaba hambre, especulación, crisis y revueltas. A ello se le sumaban epidemias con gran mortandad y daño a la economía. Los reyes del siglo XVII fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los conocidos como Austrias Menores. Este fue un periodo de esplendor para las artes, sobre todo las letras y la pintura, que se conoce como el siglo de oro. La cuarta pregunta dice: la guerra de sucesión, la paz de Utrecht, los pactos de familia. Bien, la información que deberíamos dar es la siguiente. El último rey de la dinastía de los Austrias murió sin descendencia, Carlos II. Los candidatos para reinar en España eran Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV de Francia. La pugna por el trono desembocó en una guerra que fue de alcance internacional. El conflicto adquirió una dimensión colonial debido a los intereses mostrados por Gran Bretaña y finalmente se convirtió en una guerra civil entre los españoles. En general, el pueblo de Castilla apoyó a Felipe. El punto de inflexión del conflicto desde el punto de vista militar fue la batalla de Almansa, con la derrota del ejército de Carlos. La paz de Utrecht, establecida por los tratados de Utrecht y Rastatt, puso fin a la guerra. El nuevo monarca fue Felipe de Anjou, que reinó con el nombre de Felipe V, siendo el primer rey de España de la dinastía Borbón, de origen francés. Francia fue el aliado natural de la España borbónica contra Gran Bretaña. La colaboración con Francia descansa sobre los llamados pactos de familia. En total, hubo 3 importantes y se fundamentaban en el apoyo entre España y Francia. En caso de conflicto, se debía ayudar al país vecino. El último conflicto notable en el que participó España en este siglo, debido a su compromiso en estos pactos, fue la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Bien, el siguiente apartado, el apartado de fuente, en este caso se nos ofrece o se nos plantea una fotografía, una imagen, que nos dice: campaña del Rif, posición de Monte Arruiz, capellán rezando ante los restos de españoles encontrados en el interior de la posición. Bien, observamos la fotografía y respondemos a unas cuestiones que se nos plantean sobre la misma. La primera pregunta que se nos plantea dice: explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido atendiendo a la siguiente imagen. La puntuación máxima en esta primera pregunta es de medio punto. Bien, la información que deberíamos dar en este caso respecto a la fotografía es la siguiente. Se trata de una fuente histórica al tratarse de una fotografía tomada en el mismo momento de los acontecimientos. En la imagen en blanco y negro vemos un pequeño grupo de soldados que observa algunos cadáveres que yacen dispersos por el suelo. Un capellán bendice los cuerpos que presentan muestras de una gran violencia. Esta fotografía, según indica una leyenda en la parte inferior de la misma, fue tomada en 1921, en la posición de Monte Arruiz, en Marruecos, durante la campaña del Rif. La segunda pregunta, sobre la imagen, nos dice: relacione la fuente con el impacto de los acontecimientos internacionales durante el reinado de Alfonso XIII. Marruecos. Puntuación máxima, 2 puntos. Pues bien, la información que debería contener nuestra respuesta es la siguiente. En 1914 se inicia la segunda etapa del reinado de Alfonso XIII. Este periodo coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial, entrando una situación de progresiva crisis que culminaría en la dictadura de Primo de Rivera de 1923.
El tema de Marruecos fue una preocupación importante de los líderes militares. Sin imperio en el exterior y cada vez más aislada de Europa, España intentó participar en el reparto de África. Después de la conferencia de Algeciras, España consiguió que se reconocieran sus derechos y compartirá el protectorado de Marruecos con Francia. En 1909, miembros de varias tribus kabiles cercanas a Melilla atacaron a trabajadores de empresas españolas, y Maura envió tropas para sofocar este problema, pero en lugar de mandar a los que estaban en Andalucía, aprovechó para poner a prueba sus planes de movilización de las reservas y ordenó la movilización de tropas de Madrid y Barcelona. Los socialistas y republicanos se unen en una acción conjunta contra la llamada de reservistas para la campaña de Marruecos. Las protestas no fueron escuchadas y cuando el ejército entró en Barcelona comenzaron los disturbios. En cambio, en Barcelona, algunas asociaciones de trabajadores convocaron una huelga general el 26 de julio. El gobernante civil declaró el estado de guerra y la violencia se extendió. Más de 100 personas murieron y 300 resultaron heridas. Este episodio se conoció como la Semana Trágica de Barcelona. Años más tarde, en Marruecos la población del Rif se dividieron en cábilas, tribus. Siguieron a su líder Az al-Karim, que organizó un ataque guerrillero contra los españoles. El general Silvestre en 1921 quiso extender el control español alrededor de Melilla. Los rifeños respondieron tomando el lugar de los españoles, dejando más de 10.000 muertos, y España perdiendo todos sus territorios conquistados. Este episodio se conoció como el desastre de Anual, que estos acontecimientos son los que tienen que ver con la fotografía. El general Juan Picasso redactó un informe conocido como el Expediente Picasso, para dar cuenta de lo sucedido en Anual. Este informe fue encargado por el Consejo Superior de Guerra y Marina. Ante esta gran crisis, un nuevo gobierno central encabezado por Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Podemos decir aquí que dio un golpe de Estado. Antes de la Primera Guerra Mundial, volvemos al principio, entonces conocida como Gran Guerra, la postura oficial de España era neutral. Sin embargo, la sociedad se dividió en pro-Alemania y pro-aliados, Francia e Inglaterra. España, en virtud de su neutralidad, sufrió o experimentó un aumento de las exportaciones. Este crecimiento, por otro lado, generó enormes ganancias empresariales, pero un empobrecimiento de la clase trabajadora, lo que aumentó el malestar y la oposición al sistema económico imperante. Por su parte, la Revolución Rusa, porque recordamos que la pregunta nos preguntaba sobre los acontecimientos internacionales según la cronología de los acontecimientos que narraba la fuente. En ese momento también debemos hablar de la Revolución Rusa. El triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917 despertó un entusiasmo considerable en las organizaciones obreras, de las que Rusia se había vuelto un referente. La creciente presión del movimiento laboral llegó al gobierno a introducir medidas sociales como la jornada laboral de 8 horas. El impacto de la Revolución Rusa se registró en varios eventos. La campaña de la trienal bolchevique andaluza estalló en 1918 bajo la dirección de la UGT, la Unión General de Trabajadores, y la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Debido al sufrimiento de los trabajadores ordinarios y al alto costo de la vida, granjas confiscadas, tierras adjudicadas, ayuntamientos confiscados, finalmente la revolución social terminó en 1920 con un estado de guerra y después violentas represiones. Hubo violencia en Cataluña. El extremismo dominó con simpatizantes de la acción directa, los anarquistas. Como resultado continuaron las huelgas, los sabotajes y los ataques aéreos. La reacción de los empresarios fue igualmente dura. Entonces, ante el terrorismo rojo respondían con el terrorismo blanco, o matando a sindicalistas y dirigentes sindicales por sicarios y bandas armadas. En este caso, las autoridades civiles y militares de Barcelona adoptaron una ley de fuga, permitiendo fusilar a los detenidos que intentasen fugarse. La escisión entre la Internacional Comunista y el socialismo en 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, con el fin de reunir a todas las organizaciones obreras y difundir la experiencia revolucionaria rusa en el mundo. Así, en 1920 se formó el Partido Comunista de España, rechazando el reformismo y el socialismo parlamentario, inicialmente. Sin embargo, era una forma política no relacionada.
En suma, los acontecimientos provocados por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa polarizaron aún más las posiciones políticas y sociales de España. Bien, la siguiente parte, la B3, nos propone un texto que dice así: atendiendo las Cortes Generales y Extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general. Y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública han venido en decretar lo siguiente. Artículo 1. Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia o revisión, aprobación de alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto. 2. Por tanto, quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprentas y la censura de las obras políticas precedente a su impresión. 3. Los autores e impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad. Y 4. Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres serán castigados con la pena de la ley y las que aquí se señalarán. Es un decreto, el decreto número 9, de 10 de noviembre de 1810, en colección de los decretos y órdenes que se han expedido de las Cortes Generales y Extraordinarias de su instalación en 24 de septiembre de 1810, hasta igual fecha de 1811, Cervantes virtual. Pues bien, sobre el texto nos dice: resuma con brevedad el contenido del texto, medio punto. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos e ideas políticas sin censura ni intervención de ningún tipo de organismo o institución que pueda ejercer la censura. Las publicaciones que difamen, sean contrarias al decoro y la decencia, o inciten a la subversión, serán castigadas. La segunda pregunta sobre el texto nos dice: señale y explique las ideas fundamentales del texto. Puntuación máxima, 1 punto. Bien, aquí podemos decir que se trata de un texto legal, el decreto por medio del cual se establece la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Al mismo tiempo, se prohíbe la censura y la coacción o intromisión de las instituciones en las publicaciones. No obstante, el decreto también refleja que el abuso de dicha libertad será castigado y que se perseguirá y castigará a aquellos que realicen escritos y publicaciones que atenten contra el decoro y las buenas costumbres, calumnien, difamen o alienten conductas subversivas contra las leyes del país. La 3 nos dice: responda a la siguiente cuestión. Las Cortes de Cádiz. Puntuación máxima, 3 puntos. Pues bien, la información que debería contener esta respuesta es la siguiente. En 1808 se produjo la invasión de España por las tropas francesas del emperador Napoleón Bonaparte. Por medio de las abdicaciones de Bayona, el rey Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, y este a su vez en el hermano del emperador francés José Bonaparte. Tras la invasión francesa, la resistencia española creó la Junta Central Suprema, presidida por Floridablanca, quien en 1810 traspasa sus competencias al Consejo de Regencia establecido en Cádiz. Desde el primer momento se partía de una situación nueva, ya que las Cortes estatales tradicionales no se reunían, sino que se reunía una asamblea que representaba a la nación, no al rey, aunque se le reconocerá como rey legítimo, a Fernando VII. Al mismo tiempo, se reconoció en las Cortes el poder constituyente, es decir, el derecho a formar una ley fundamental única, una constitución. Los diputados elegidos por las ciudades se constituyen en 3 grupos ideológicos, es decir, las Cortes de Cádiz estaban formadas por 3 grupos ideológicos, los diputados de las Cortes. Los liberales, defensores de la soberanía nacional, de diferente pensamiento que el rey, pretendían la división del poder y la igualdad jurídica de los ciudadanos, la desaparición de los privilegios y el sistema de castas del antiguo régimen. En el otro extremo están los absolutistas, los que quieren la soberanía exclusiva del rey, en quien debe recaer todo el poder para la preservación del antiguo régimen.
En un grupo intermedio están los jovellanistas, herederos de la Ilustración y reformistas. Estos abogaban por la idea de soberanía conjunta entre el rey y las Cortes. La mayoría de los miembros de las Cortes de Cádiz son liberales, pero en realidad no representan la opinión mayoritaria del pueblo español, el antiguo régimen como sistema político, jurídico y socioeconómico. Perdió fuerza gracias a la redacción de la primera Constitución, el antiguo régimen se refiere, que perdió fuerza gracias a la redacción de la primera Constitución de la historia de España, promulgada el 19 de marzo de 1812, la PEPA, siendo este el primer intento de construir un país, un Estado liberal en España. Finalmente, esta Constitución será derogada por el monarca Fernando VII a su regreso tras la Guerra de Independencia en 1814, volviendo así a implantar la monarquía absoluta. Bien, hasta aquí la resolución del examen EBAU de Madrid de 2023-2024 de la asignatura Historia de España. Nos vemos en próximos vídeos. Un placer. En Academia M25 creamos futuro.